Vamos a hablar de carbohidratos. Vamos a hablar de carbohidratos y como siempre, pues nos ha gustado, la idea es poder interactuar un poco. Entonces, si tenemos la oportunidad de resolver las inquietudes que puedan tener, siéntanse en plena confianza, hagamos esto un poco informal. Vamos a darle un trámite lógico a la conferencia, pero podemos ir resolviendo las inquietudes porque, de hecho, este es el objetivo, la razón de ser de esta actividad académica. Entonces, estamos resolviendo aquí un tema técnico con la luz. Bueno, muy bien. Imagino que están muchos ya llegando del trabajo, desconectándose un poquito. Así que vamos a aprovechar este espacio. Vamos a aprovechar este espacio para aprender y que lo podamos utilizar en la práctica diaria, todo el conocimiento que podamos recibir hoy. Bueno, entonces, fíjate que Mike está presentando algo. Bueno, ya es hora, vamos a empezar. Entonces, vamos a hablar de carbohidratos. Hay nutrientes, ¿sí?, que finalmente nos van a aportar energía. Esa es la razón de ser de la nutrición. O sea, comemos para eso, ¿sí? Entonces, los carbohidratos hacen parte de esos nutrientes. Hay 3 macronutrientes, o sea, los importantes: carbohidratos, grasas y proteínas. Hay otros micronutrientes que tienen funciones absolutamente importantes, pero no aportan energía. Ahí es donde está la diferencia. Son reguladores, vitaminas y minerales. Eso es interesante porque a veces hay confusión. A veces, de pronto, cuando recomendamos algún complemento nutricional, vitaminas, algo, entonces la gente como que duda si me la tomo o no me lo tomo porque de pronto me va a engordar. Las vitaminas no engordan, ni los minerales, ni nada de esto. Son reguladores, son los que ayudan a que las funciones del cuerpo se desarrollen de una manera adecuada. Los que aportan energía son carbohidratos, grasas y proteínas. Vamos a hablar de eso, pero bueno. Pero antes de hablar de nutrición, bueno, ¿por qué nos nutrimos? O sea, ¿cuál es vamos a plantear un marco general para luego ir profundizando y entrando en detalle. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un estilo de vida saludable nos permite vivir mejor, nos da calidad de vida hoy y nos aumenta los años de vida con calidad. Entonces, esa es la razón de cuidarnos, de darle a nuestro cuerpo la importancia que se merece y darle el cuidado que requiere para que tengamos eso. Ese estilo de vida, como siempre lo hemos repetido, pero pues no sobra, aprender a comer, hacer ejercicio y control emocional, manejo del estrés. Aprender a comer, fíjense, es muy diferente a hacer dieta. Sí, esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Las dietas lo único que tienen garantizado es el rebote. Aquella persona que hace dietas sabe de qué estamos hablando. De una dieta viene el rebote. Entre más restrictiva la dieta, más rebote va a haber. Porque la dieta finalmente es una amenaza a nuestra supervivencia. Y el cerebro tiene como función número 1 preservar la especie, velar por nuestra supervivencia. En ese orden de ideas, ante una amenaza, él va a responder reservando grasa, porque finalmente eso es lo que ha hecho durante millones de años y es lo que ha permitido, sí, ese mecanismo de reserva de grasa para sobrevivir es el que ha permitido que hoy, después de millones de años, estemos nosotros acá reunidos. Nuestra especie sobrevivió gracias a eso, porque habían épocas prehistóricas donde no había disponibilidad de comida. El cerebro tenía que convertirse en un cerebro ahorrador y aguantar
hasta que hubiera nuevamente comida, porque no había tampoco forma de preservar la comida. ¿Sí? Entonces él se ha ido adaptando. La nutrición ha ido cambiando en la medida en que cada vez tenemos más opciones, hay más alimentos, pero el sistema de reserva de grasas permanece intacto. Entonces, en nuestro propósito de controlar el sobrepeso o de evitarlo, ¿sí? Y de estar saludables, pues tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra forma de alimentarnos. Por eso hablamos de aprender a comer, porque tenemos un cerebro reservador y tenemos toda la comida disponible. O sea, nunca antes en la historia de la humanidad teníamos tanta comida disponible. Bueno, dejando de lado obviamente situaciones particulares donde claramente hay escasez, hay desnutrición, eso es una realidad también, pero en términos generales tenemos mucha oferta de comida y tenemos que dentro de toda esa oferta saber qué comer, qué es lo que nos conviene, porque finalmente no todo lo que sea comida pues vale. Tenemos que ser muy selectivos, porque de una u otra manera nuestro cuerpo puede funcionar mal, puede fallar, si no comemos de una manera adecuada. Si no sabemos qué comer, si no sabemos cuándo comer, ese es un punto bien importante. Y entonces, en ese orden de ideas, por eso hablamos de aprender a comer. Entonces, vamos a ir poco a poco entrando. Estilo de vida saludable, aprender a comer, hacer ejercicio, control emocional, aprender a comer. Tenemos que buscar un esquema ideal de alimentación que nos permita estar saludables y mantener, sí, en este caso, ese peso saludable con el pasar de los años. Eso me lleva a repetir que por eso las dietas no funcionan, porque las dietas son temporales. Las dietas tienen dos aspectos intrínsecos: restricción, lo cual se vuelve una amenaza, y temporalidad, porque uno no hace dieta toda la vida. Hay quienes cambian de dieta toda la vida, pero entonces prueban una, le falló, prueban otra, le falló, prueban la otra, le falló, y así. Hoy vino una paciente que estaba haciendo las tendencias actuales, por ejemplo, estaba haciendo ayuno intermitente. Otra dice, mire, yo hice la dieta keto, me funcionó, pero otra vez estoy nuevamente recuperé todo. Yo en algún tiempo hice la dieta de Atkins, yo hice la dieta de esto. Aprender a comer significa que lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer toda la vida. Y va a ser exitoso. Entonces, aprender a comer implica, primero, y de pronto algunos, ya esto lo hemos mencionado en otras charlas, pero algunos se van a sorprender porque van a encontrar conceptos contrarios a las tendencias actuales. Lo primero que tenemos que hacer es guardar horarios. Ya hemos explicado la razón de guardar horarios, ¿sí? De la inconveniencia de los ayunos. Entonces el primer horario es el desayuno, justamente, para volver a recargar después de toda la noche gastando energía, sobreviviendo y reparando el cuerpo. Tenemos que volver a recargar porque amanecimos con la aguja en rojo. Si no recargamos, vamos a tener una situación amenazante y entonces vamos a empezar a entrar en modo reserva de grasa. Entonces, lo primero es desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena. No me quiero extender allí, esto ya lo hemos revisado en otras ocasiones. El segundo, y es donde me voy a detener, es la nutrición balanceada, y el tercero, la porción pequeña, como los grandes componentes de un esquema ideal de alimentación. Vamos a detenernos en nutrición balanceada. Como les estaba mencionando, comemos para aportarle energía a nuestro cuerpo, entonces comemos para vivir. No debemos vivir para comer. ¿Sí? Comemos para vivir. Claro, eso tiene que ser satisfactorio, es un momento muy importante, estamos recargando, entonces tiene que ser algo que nos llene de placer, de motivación, de satisfacción. Tiene que ser un momento agradable, ¿sí? Si en algún momento estas comidas, lo que escogemos, en fin, se vuelve un sacrificio, eso es cuestión de tiempo y no lo vamos a poder hacer toda la vida. Entonces, por eso,
importante tener todo este conocimiento. Entonces, ¿de dónde obtenemos la energía? De 3 macronutrientes: carbohidratos, proteínas y grasas. Los 3 proveen energía. Sin embargo, la función principal, la razón de ser, la razón de existir de los carbohidratos es proveer energía. O sea, ese es el top. Ante la deficiencia de estos carbohidratos vienen los otros 2, las proteínas y las grasas. El corazón se mueve con glucosa, el corazón no se mueve con proteína. El cerebro consume muchísima glucosa. El cerebro no funciona con proteína. Los pulmones, los riñones, los glóbulos rojos en todo el transporte de oxígeno que andan en una carrera permanente por todo el cuerpo proveyéndonos de oxígeno. Hay un consumo muy importante de glucosa que viene de los carbohidratos. Miren la importancia. Esto no funciona con proteína ni con grasa. Porque la proteína, por ejemplo, tiene otras funciones muy importantes. Mientras la glucosa es gasolina, la proteína tiene otras funciones reguladoras. Entonces, por ejemplo, ¿para qué es la proteína idealmente? Para formar neurotransmisores, serotonina, dopamina, en fin, para que estemos estables emocionalmente, para formar anticuerpos que acabamos de pasar la pandemia y la preocupación tan grande que teníamos. Eso es con proteína. Eso no se forman con glucosa, se forman con proteína. Todos los anticuerpos de defensa, hormonas, las hormonas del metabolismo, la hormona tiroidea, todas las hormonas que vienen de la hipófisis, en las suprarrenales, en fin, todo eso es proteína. Las hormonas de la fertilidad en las mujeres, en los hombres. Formar músculo cuando hacemos ejercicio y preservar ese músculo para mantener un metabolismo activo. Las enzimas que ayudan a regular todo el metabolismo, esos son proteínas. Entonces fíjense la diferencia. La glucosa es la gasolina con la que estamos vivos y la importancia de las funciones de la proteína, pero son diferentes. La grasa tiene muchas funciones. Voy a resaltar rápidamente 2 muy importantes. Por ejemplo, la formación de hormonas que requieren colesterol, las hormonas, todos los esteroides y las hormonas sexuales, ¿sí? Todas esas son hormonas compuestas de grasa. Pero si tenemos que destacar dentro de todas las funciones de la grasa, donde está el control de la temperatura, protección, en fin, me voy a basar en la regeneración celular, la reparación de los tejidos. La membrana celular son 2 capas de grasa y proteína. Imagínense, necesitamos grasa y proteína para regenerar los tejidos durante el sueño. Esas células que murieron y se desgastaron en la noche las vamos a reparar, que se desgastaron en el día, las reparamos en la noche mientras dormimos. Bueno, entonces mire, gasolina de la glucosa, funciones muy importantes, reguladoras con las proteínas y regeneración de tejidos, regeneración celular con la grasa. Pues imagínense qué tal que un buen día uno diga 0 grasa, 0 carbohidratos, solo proteína. Bueno, vamos a quitar la gasolina y vamos a quitar la regeneración de tejidos, o sea, nos vamos a morir, o sea, no hay de otra. Afortunadamente el cerebro tiene ese mecanismo donde coge esa proteína, va a hacer piruetas metabólicas, va a formar glucosa, va a formar grasa, para poder llevar a cabo esas funciones de los nutrientes que quitamos. Pero le estamos entonces dando a las proteínas un papel que no es el usual. Lo puede hacer, pero no es su función principal.
Entonces, ¿qué pasa? Que si la proteína termina siendo usada para otra cosa, pues acuérdense que hablábamos de los neurotransmisores, deprimidos y de mal genio, porque tocó usar esa proteína para formar glucosa, para formar grasa. Se bajan las defensas, los anticuerpos no se pueden formar adecuadamente, se altera la fertilidad porque hormonas femeninas, masculinas. En ese momento tocó coger esa proteína para algo más importante y era que se moviera el corazón, que funcionaran los riñones, el cerebro, los pulmones. Entonces pues tocó dejar esas otras relegadas. Las enzimas, el metabolismo igual se va a ver afectado. ¿Sí? Entonces todo lo que es el uso de los nutrientes para formar energía igual se va a ver afectado. O sea, nuestro cuerpo va a funcionar mal. Por eso no podemos suprimir. Entonces, cuando nos concentramos en los carbohidratos como fuente principal de energía, pues vamos a resolver entonces tal vez desde ahora la pregunta de nuestra conferencia: ¿son buenos o son malos? Son importantísimos, son imprescindibles, no los podemos suprimir. Ahora necesito la concentración plena. No los podemos suprimir. Entonces la gente dice, bueno, pero, ¿y entonces por qué? Si a mí siempre me dicen que los carbohidratos son los que me van a engordar, que con los carbohidratos voy a formar grasa, entonces ¿por qué no los voy a poder suprimir? Pues no, porque entonces va a ocurrir lo que estábamos mencionando. Ya no vamos a tener una fuente de energía, nos toca usar otros nutrientes, proteína, en fin, y dejamos esas funciones de la proteína para algo que no era su función original, para producir la energía que ya no nos van a proveer los carbohidratos. Ahora, ¿por qué hay tanta prevención entonces? Porque dentro de ese grupo nutricional es tal vez el grupo nutricional más amplio. Hay demasiados alimentos que tienen carbohidratos. No lo podemos suprimir, pero tenemos que hacer un ajuste grande. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a encontrar dentro de los carbohidratos? Pues imagínense, vamos a encontrar todas las harinas. Todo lo que es papa, yuca, plátano, mazorca, ¿sí? Arracacha, en fin, los cereales, el arroz, la misma quinoa, los granos, frijoles, lentejas, arvejas, en fin, todo lo que es el grupo de las leguminosas. Vamos a encontrar las frutas, vamos a encontrar panadería, pastelería, bizcochería y afines, ¿sí? Vamos a encontrar incluso, y no se vayan a sorprender, hasta los mismos vegetales, las verduras, tienen carbohidrato, ¿sí? De hecho, las plantas, cuando hacen la fotosíntesis, CO2 más agua da glucosa. Esa glucosa está en la planta, se unen y forman la celulosa, y bueno, ahí ya vienen entonces usos de la celulosa para el papel, la madera, en fin. Pero es un componente nutricional también. Entonces, miren lo amplio que es el grupo de carbohidratos. Ahora, dentro del grupo de carbohidratos tenemos que diferenciar de una manera muy importante los simples y los complejos. Eso me lleva entonces a aclarar primero que hay 3 moléculas principales con las que se forman los carbohidratos. Todo lo que acabo de decir está en 3 moléculas. La glucosa, principalmente, ¿sí? La fructosa. La glucosa está en todos, harinas, papa, yuca, o sea, todo esto, los cereales, todo lo que acabo de mencionar, los lácteos, panadería, pastelería, todo eso ahí hay glucosa. La fructosa, ¿dónde la encontramos? La fructosa la vamos a encontrar en las frutas, en la sacarosa, que es el azúcar blanco que usamos para todo. Pero no viene solo fructosa en ese azúcar blanco. Viene glucosa más
fructosa. Por eso ahí ese azúcar es un disacárido, 2 moléculas, glucosa y fructosa. En las frutas usualmente predomina solo fructosa. En el azúcar blanco, glucosa y fructosa. Y en la miel vamos a encontrar también fructosa. Fíjense que la fructosa la limitamos a estos 3, pero es que cuando hablamos de azúcar blanco, eso está en todas las recetas. Le echamos a los jugos, aparte de que ya tienen fructosa, les vamos a echar más, ¿sí? Glucosa, fructosa, panadería, pastelería, imagínense pensar en todas las recetas que tienen azúcar. Es una locura. Los cócteles, si van a tomar algo, entonces vamos a tomar un cóctel. Todos van con los famosos, los sirup, los jarabes. Todo eso va endulzado con azúcar blanco. Entonces allí vamos a encontrar todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Los carbohidratos simples son los que prácticamente son compuestos de glucosa o de monosacárido o de disacárido. Solo glucosa o glucosa y fructosa, o como los lácteos, glucosa y galactosa. Sí, entonces, los monosacáridos, glucosa, fructosa y galactosa. Luego vienen los disacáridos, la sacarosa, que es el azúcar blanco. Luego vienen los oligosacáridos, que ya no tienen 2, sino que tienen 5 o 6 glucosas, o sea, una cadena. Y los polisacáridos, donde están ya los almidones, que ya tienen más de 10, 20, en fin. Glucosa. O glucosa, fructosa, ¿sí? Como ocurre, por ejemplo, también en el maíz. Entonces, esos nos hacen dividir los carbohidratos en simples, cuando son moléculas de 1 o 2 monosacáridos, o complejos, cuando ya son polisacáridos. Entonces, los simples, ¿cuáles son? Pues todos los postres, todo lo que está en las harinas que han sido procesadas, ¿sí? Entonces, ahí viene todo lo que es panadería, pastelería, bollería, dulces, postres, ¿sí? Incluso, pues, las frutas hacen parte de esos carbohidratos simples. Y cuando estamos en los carbohidratos complejos, que ya es una cadena larga, ahí está la papa, la yuca, el plátano, los granos, cereales, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante diferenciarlos? Porque cuando son simples se van a absorber muy rápido, porque nuestro intestino no tiene que hacer mucho esfuerzo, porque o vienen solos o vienen en parejita. Entonces, seccionarlos y absorberlos es muy sencillo. Mientras que coger de la yuca todo ese almidón y fraccionarlo, porque como una cadena de glucosa no se absorbe, tiene que entrar separada, entonces ahí hay que hacer un proceso digestivo complejo que gasta energía y toma tiempo. Y eso nos lleva entonces a hablar de un concepto bien interesante y quiero que estén atentos. Índice glicémico. Normalmente los carbohidratos los valoramos de acuerdo al aporte de calorías y empezamos a contar calorías, que esto me da más calorías, que yo necesito 2000 calorías al día y entonces aquí ya no, en este Milky Way tengo 1000, o sea que si yo me como 2 Milky Way ya completé lo de las calorías. O sea, nos enfocamos en calorías, pero resulta que por encima del concepto de la caloría está el índice glicémico, la carga glicémica. ¿Eso qué significa? Que cuando yo cojo un carbohidrato simple, o mejor dicho, vamos a ponerlo de esta manera, voy a poner en esta mano 500 calorías de arequipe. En esta otra mano voy a poner 500 calorías de yuca. Estamos en el mismo grupo, acuérdense, ambos son glucosa. 500 y 500. Siempre lo valoramos por calorías. ¿Qué pasa entonces cuando yo me como estas 500 calorías de un azúcar simple? Que, como les mencionaba, se va a absorber muy rápido.
Nuestro intestino prácticamente no tiene que hacer ningún esfuerzo y la absorción es tan rápida que va a llegar a la sangre una oleada de azúcar muy alta, que nuestro cuerpo seguramente en ese momento estaba necesitando, porque todos los órganos se están moviendo, necesitando glucosa, en fin, pero no necesitaba todo eso que de pronto le llegó. O sea, necesitaba un balde y le llegó un camionado, por decirlo así en términos un poco comunes, vulgar, llegó un camionado de azúcar. Tomamos el baldecito que necesitábamos en ese momento y el resto, ¿qué? No hay un sistema de eliminación de esa glucosa. Ya llegó, entonces empezamos a coger, a desocupar ese camión que está circulando entonces por la sangre y vamos a llevarlo a los depósitos, primero de glucosa, eso se llama glucógeno. Entonces esa glucosa que llegó, armamos unas cadenas, se llama glucógeno y lo empezamos a depositar. Los sitios donde más se deposita son en el hígado y en el músculo, entonces hay glucógeno hepático y glucógeno muscular. ¿Sí? Todo ese exceso que llegó se empezó a depositar. Solo usamos un poquito, pero llegó demasiado. Se llenaron los depósitos de glucógeno, o sea, ya no tenemos cómo meterle más glucógeno al hígado ni a los músculos. Porque además no estábamos de pronto haciendo ejercicio, estábamos comiendo una arequipe después de haber comido un sancocho, Dios santo. Entonces no estamos con un requerimiento importante de energía. ¿Eso qué quiere decir? Que si ya se llenaron los depósitos de glucógeno y todavía hay glucosa disponible, pues tocó convertir esa glucosa en grasa e ir a los adipocitos y empezar a guardar en forma de triglicéridos. Yo estoy comiendo azúcar y se me volvió grasa. Miren cómo es de interesante, así es. Eso ocurre con un carbohidrato simple. ¿Qué pasó entonces con esas 500 calorías de arequipe? Parte muy pequeña se convirtió en energía que necesitábamos, pero el resto nos llenó depósitos, se almacenó. Eso lo hace la insulina. Es la encargada de coger y ayudar a guardar. ¿De acuerdo? En glucógeno, que es glucosa, y en grasa, que son triglicéridos. Cuando yo cojo las 500 de yuca, resulta que estábamos hablando que la yuca es un carbohidrato complejo. Eso significa que son cadenas de glucosa, no es simple, no va separadito ni en parejita, va en grupo. Eso quiere decir que para absorberlo en el intestino hay que hacer un proceso digestivo, hay que digerir el almidón, liberar la glucosa, separarla. La fibra de la yuca incluso se convierte en un obstáculo. Eso quiere decir que esa glucosa va a pasar a la sangre, pero de una manera más lenta. No es esa oleada, no es una curva así, es una curva más plana. Entonces va a dar mucho más tiempo para que la gran mayoría sea usada como energía y sea menos lo que se deposite en glucógeno y de pronto ni siquiera grasa, porque de pronto con glucógeno ya fue suficiente. Pero si fue tanto, porque resulta que lo que nos comimos no fue una yuca, sino un sancocho, papa, yuca, plátano, arroz, mazorca y arracas. Todos complejos, pero demasiados, o sea, ya no fueron las 500. Entonces ahí sí que se empieza a también depositar, se llenan los depósitos de glucógeno y se empiezan a llenar también los depósitos de grasa, de triglicéridos. Pero entonces fíjense, si solo fuera la yuca, pues no va a ocurrir con esas 500 calorías lo que ocurrió con las 500 de arequipe. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante cuando yo consumo carbohidratos, que los tenemos que consumir y casi que la mitad de las calorías que requiere mi cuerpo al día, que en una persona de 70 kilos pueden ser 2.000, 1.800, en fin, la mitad debería venir en forma de carbohidrato porque es para energía, para que la máquina funcione,
Pero idealmente tiene que venir de carbohidratos de alta calidad. Y de calidad me refiero a aquellos, calidad en términos que no nos hagan daño, que no se depositen rápido, entonces carbohidratos complejos. Entonces yo tengo que darle prioridad a la yuca, a la batata, o sea, a carbohidratos de baja carga glicémica, de bajo índice glicémico. Entonces, fíjense, estábamos hablando y nos hemos enfocado durante muchos años en las calorías, pero resulta que ahora tenemos que aprender sobre índice glicémico. Carbohidratos complejos tienen bajo índice glicémico. El índice glicémico es la velocidad con la cual la glucosa pasa del intestino a la sangre. El arequipe, como es un carbohidrato simple donde hay glucosa y fructosa, pues va a ser un carbohidrato con muy alto índice glicémico. Ese es de los del grupo rojo, hay que tenerles mucho cuidado. Necesitamos de bajo índice glicémico, que cuando los comamos les tome mucho tiempo la digestión y poco a poco lleguen a la sangre, pero entonces ya va a ser una curva más plana, va a demorarse mucho en llegar a la sangre. Entonces, ahí están los vegetales, miren lo interesante. Romper esa celulosa en nuestro intestino es muy complejo, entonces nos toma más tiempo. Entonces esos son los del grupito verde, que nos da luz verde para comerlos. También están entonces otros intermedios, la yuca, la batata, el plátano, el arroz, porque son carbohidratos complejos, los mismos granos, ¿sí? Las frutas. Ese es un tema interesante. Bueno, quiero hacer una pausa. Vamos a ir digiriendo todo lo que estamos hablando, Vamos despacio, para ir entendiendo, porque seguramente están escuchando cosas nuevas y tenemos que asimilarlas despacio, no con un índice glicémico bajo, que nos dé tiempito de asimilarlo bien, que no llegue tanto conocimiento, porque finalmente no vamos a saber qué hacer con todo eso. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. Macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas, todos se convierten en energía al final, pero la función verdaderamente de proveer energía le corresponde a los carbohidratos. Las proteínas tienen otras funciones, las grasas otras, o sea, no son la prioridad como proveedores de energía. Y resulta que si los usamos como fuente de energía porque no estamos proveyendo los carbohidratos, vamos a dejar de lado entonces las funciones, las verdaderas funciones de esos nutrientes. Y vamos a empezar a tener problemas en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, ya entendiendo la importancia de consumir carbohidratos, pues vamos a dividirlos entre simples y complejos, alta carga glicémica, se absorben muy rápido, baja carga glicémica o bajo índice glicémico, que se absorben muy lento, y entonces tener claro que debemos escoger los de bajo índice glicémico, ¿sí? Que les toma mucho tiempo absorberse, y entonces va a ser más fácil que esa glucosa que va llegando de a poquitos la vayamos transformando en energía, porque finalmente tenemos actividad diaria, y no le demos la oportunidad de irse a depositar en glucosa o de irse a depositar en grasa, lo que sí ocurre con los de alto índice glicémico. Bueno, entonces vamos a continuar. Para que nuestro cuerpo funcione bien, y esa energía, o esos nutrientes mejor, se conviertan en energía y no se acumulen, tenemos que tener un balance adecuado entre ingesta y gasto.
¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que comer de una manera adecuada y suficiente, más no excesiva, y tenemos que tener un gasto importante, no sedentarismo. Si resulta que comemos pero no gastamos, entonces esos nutrientes, llámense carbohidratos, proteínas, grasas, pues no se van a transformar en energía porque no la estamos necesitando, no hay un requerimiento. Y si no hay un requerimiento, entonces todo se va a terminar depositando en los depósitos de glucógeno que ya mencionamos que estaban en el hígado y en el músculo, esperando que haya un llamado que a uno se le ocurrió por salir a caminar, por subir una escalera, por salir a correr, para ser usados como energía. Y si esos depósitos ya se llenaron, entonces vamos a llenar ahora los de triglicéridos. Entonces ya resulta que esos sí se empiezan a notar más. Los depósitos de glucógeno no abultan, no nos vamos a notar mucho, pero los de grasa sí se van a notar, y ahí es donde entonces van a venir todos los problemas de obesidad y lo relacionado con la obesidad. La resistencia a la insulina, la hipertensión, los problemas de colesterol, de triglicéridos, de diabetes, todos estos problemas. Entonces, ahora que me metí con la diabetes, quisiera pasarles un dato. Normalmente hay dos tipos de diabetes. Son los más reconocidos. Entonces está el tipo 1, que es aquel diabético cuyo páncreas falla, y eso es en la juventud, en la infancia, la juventud, y se mantiene toda la vida, y no produce insulina. Vamos a ir profundizando cada vez más en el tema. Entonces, como ese páncreas no produce insulina en el diabético tipo 1, pues hay que inyectársela. Le toca proveérsela exógenamente, toca inyectarla, porque resulta que la insulina es la llave que abre la cerradura de la célula para que entre la glucosa y la provea de energía. O sea, es supremamente importante que esto ocurra. Ese diabético tipo 1 que el páncreas no le produce insulina, pues tiene que inyectársela, o de lo contrario va a tener serios problemas. De hecho, aquel diabético tipo 1 que no es juicioso, inyectándose su insulina y que no come adecuadamente, no se cuida con la dieta, si ustedes ven el fenotipo de esa persona, es una persona delgada, un poco, sarcopénica, o sea que ha perdido músculo, es una persona flaca, ¿sí? Ustedes no lo ven sano, jamás verán un diabético tipo 1 así corpulento y tal, incluso lo ven flaco, delgado, poco músculo y barriguita, ¿sí? Porque finalmente acumula grasa. Porque no come bien, porque no se inyecta la insulina adecuadamente, o es el que se come el bocadillo y se inyecta la insulina, o sea, hace las cosas mal. De hecho, para que un diabético tipo 1 sea saludable y logre llevar su enfermedad sin que tenga complicaciones, o por lo menos frenarlas al máximo, se le recomienda consumir fructosa, ¿sí? Frutas, porque la fructosa no usa la vía de la insulina. Entonces provee energía de una manera muy rápida, sin requerimiento de insulina. Y que haga ejercicio, porque el ejercicio no solo consume glucosa, sino que activa una vía independiente de la insulina. Entonces, para un diabético tipo 1 le conviene mucho comer fructosa, frutas y hacer ejercicio. De otro lado, está la diabetes tipo 2, que es aquel que, producto de la obesidad, su páncreas le funciona bien. Ha sido sano hasta que empezó a subir de peso. Entonces empieza a sufrir de un problema que se llama resistencia a la insulina. Entonces resulta que tiene insulina, pero
debido al sobrepeso, a las cargas tan importantes de azúcar, de glucosa, porque tiene una dieta hipercalórica. Entonces, como se estimula tanto los receptores de glucosa para que entren a la célula, llega un momento en que se traba la cerradura. Es algo así como aquellos de mi generación que hacíamos lo que para nosotros era como un juego. Sí, esto es una anécdota que me contó alguna vez Freddy Sánchez, nuestro excelente psiquiatra del grupo. Me decía, mire, para entender eso de la resistencia a la insulina, eso es como cuando uno iba y timbraba en la casa del vecino y el vecino salía, pero uno salía corriendo. Luego volvía y timbraba y el vecino como que se asomaba, ya no con tanta urgencia, y uno salía corriendo, entonces él no veía nada. Uno volvía y timbraba, el vecino ya no le paraba bolas porque ya sabía que estaban era jugando. Vale, entonces ya no le paraba bolas. Eso es lo mismo que termina pasando con la glucosa cuando hay cargas muy altas por el sobrepeso. Entonces llega un momento en el que los receptores de insulina ya no se abren y no entra la glucosa. Hay resistencia a la insulina. Entonces empieza a haber niveles de insulina muy altos y de glucosa muy altos, y esa es la diabetes tipo 2. Pero ¿a dónde iba? A que hoy en día los neurólogos están hablando de la diabetes tipo 3, de la toxicidad que produce la glucosa en las neuronas. Alzheimer. Se está hablando hoy en día, estudios recientes mencionan el Alzheimer como la diabetes tipo 3, la toxicidad generada por el exceso de carbohidrato. Por eso el cuidado que hay que tener con estos carbohidratos simples, con el exceso de azúcares, y buscar los carbohidratos complejos en porciones adecuadas, porque acuérdense entonces, yo puedo coger un carbohidrato complejo como la yuca, pero si resulta que estaba esa yuca dentro de un sancocho, madre mía, pues me excedí. Y ahí sí no hay nada que hacer, ya es demasiado. Se me van a llenar los depósitos de glucógeno y se me van a llenar los depósitos de triglicéridos, de grasa. Entonces todo esto es muy importante para comer de una manera inteligente. No se pueden suprimir. Que es, por ejemplo, esta mañana, ayer, llegó una paciente que hacía la dieta keto, que también está dentro de las tendencias actuales, donde se suprime completamente el carbohidrato. Es más, consideran el carbohidrato enemigo público número 1. Fíjense todo lo que llevamos ahora en la charla, hablando de lo importante que es. Si uno lo suprime, resulta que termina usando la proteína para funciones que no deberían ser originalmente las de ella, dejando esas funciones de lado para terminar produciendo glucosa. Entonces, con el argumento de que la grasa se va a usar como nutriente si yo quito el carbohidrato, pues metabólicamente es mucho más fácil coger el músculo primero antes que la grasa. Esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero lo traigo hoy porque estamos hablando en y tiene pues mucha relación. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo suprimo el carbohidrato, le doy solo proteína y grasa, como ocurre en la dieta keto, a mi cuerpo, voy a forzar a la proteína a producir glucosa y se me va a consumir en músculo. Y eso ocurre antes de que la grasa sea el nutriente, que finalmente el objetivo de aquellos que promueven esa dieta es que sea la grasa, pero es que resulta que metabólicamente es más complejo. Esto ya lo hemos hablado varias veces. Que la grasa sea usada como fuente de energía requiere de 2 pasos: lipólisis, degradación de ese triglicérido que se acumuló en el gordito por lo excesivo de la dieta, y beta oxidación. ¿Eso qué quiere decir? Que para yo usar la grasa como fuente de energía, tengo que coger el triglicérido, deshacerlo,
El triglicérido son 3 moléculas de ácido graso y una de glicerol, de un azúcar. Los separo. El glicerol se queda dentro del adipocito en el gordito, ¿sí? Y las 3 moléculas de ácido graso cogen un bus, contentas porque van a proveer energía, se montan en ese bus que es la albúmina, viajan por la sangre y llegan al músculo. Pero si resulta que no estamos haciendo energía porque eso solo se activa, esa beta-oxidación, esa quema de grasa, que realmente es oxidación de la grasa, para convertirla en energía, eso solo ocurre cuando hacemos ejercicio. Y ejercicio aeróbico, porque el anaeróbico no activa la beta-oxidación. Miren lo interesante de todo este rollo. Estamos hablando de alimentarnos y ya estamos metidos en que hay que hacer ejercicio. Entonces, si esa persona no está haciendo ejercicio y está haciendo una dieta keto, puede generar lipólisis, pero no genera beta-oxidación. Entonces, como no estaba haciendo ejercicio, esos ácidos grasos que fueron hasta el músculo, les tocó devolverse. Algunos se irán al hígado a formar cuerpos cetónicos, porque como no pudieron proveer energía por sí mismos, porque no hubo beta-oxidación, se van a una vía alterna en el hígado a formar cuerpos cetónicos. Por eso la dieta se llama dieta keto, que forman cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos pueden ser usados como fuente de energía, pero también pueden reducir el pH y generar problemas, accidentes serios, porque puede haber allí desde obnubilación, somnolencia, convulsiones y muerte. Porque todo esto, el que hace la dieta keto también tiene que tener un entrenamiento metabólico. ¿Quiénes hacen la dieta keto o a razón de qué surgió la dieta keto? Por aquellos fisicoculturistas que necesitaban hacer lipólisis para que se le marcaran las fibras del músculo. Ellos no estaban tan interesados en bajar de peso, sino en hacer lipólisis para que esa grasita dejara ver las fibras musculares, pero resulta que no terminaban haciendo beta-oxidación, porque no estaban haciendo un ejercicio aeróbico. Entonces ellos terminan, por un lado, consumiendo músculo y produciendo cuerpos cetónicos, pero como ellos están haciendo tanto ejercicio y tal, pues esa pérdida de músculo la logran compensar. Pero estamos hablando de aquellos fisicoculturistas. Cuando vamos a una persona normal del común, esa pérdida de músculo sí le afecta. Porque acuérdense que la beta-oxidación, la quema de la grasa, se realiza en el músculo. Porque en el músculo es donde están las mitocondrias, que son los hornos que queman grasa. Si uno pierde músculo, porque tocó usar ese músculo como fuente de energía, porque quitamos los carbohidratos, entonces con el paso del tiempo perdimos la eficiencia para quemar grasa. O sea que si una dieta keto le funcionó hoy, en un año ya no le funciona. Es más, pasan 2, 3 años, ha perdido músculo y entonces como no está quemando, empiece a multiplicar lo que se come por 3. Entonces, miren el problema. Y eso es lo mismo que pasa con los ayunos intermitentes y con el ejercicio en ayunas. Hay pérdida muscular porque hay un estrés metabólico. La diabetes tipo 1 de la que hablábamos ahora genera un estrés metabólico. El cortisol termina usando en músculo la alanina, la proteína muscular, uno de los aminoácidos, como fuente para producir glucosa. Porque el diabético tipo 1, si no se está cuidando adecuadamente, obviamente no tiene fuente de energía. Porque al no haber insulina, no entra la glucosa a la célula y la célula se está muriendo de hambre. Entonces toca hacer algo y empieza a usar otras fuentes. Bueno,
Estrés metabólico en la diabetes tipo 1, estrés metabólico en el ayuno prolongado, estrés metabólico con estas dietas restrictivas de carbohidratos. Ese cortisol que se genera como consecuencia del estrés metabólico es catabólico, o sea, degrada, y en este caso degrada músculo. Entonces a mí sí me preocupa mucho esto que está ocurriendo con estas tendencias. Para una persona que haga un ayuno un día al mes o algo así, pues simplemente como que mantiene ahí lubricado el sistema de emergencia y empieza a usar otras cosas, pero para aquel que lo coge diariamente va a ser un problema serio, ¿sí? Yo no sé si de pronto alguien quiere que me extienda un poco y dé una explicación más profunda de esto, porque realmente es muy inconveniente. Y hago me quedo aquí un rato, porque es que mucha gente lo está haciendo, ¿sí? Y es muy preocupante. A ver, mírenlo de la siguiente manera. Hemos hablado de la importancia del carbohidrato como fuente principal de energía. Resulta que existen unos sistemas energéticos en nuestro cuerpo. Esto también lo hemos mencionado en sesiones anteriores. Hablemos básicamente de 4 sistemas. El primero, el que me provee energía de manera inmediata. Ya, que si aquí hubo un temblor, qué pena con ustedes, tuve que salir corriendo. Eso me lo da el ATP que tengo en el músculo. ATP es energía. No se confundan, no sin trifosfato, no paren bolas a eso. Energía, gasolina disponible que yo tengo en el músculo ante una situación de emergencia. Esa me dura apenas 10 segundos. O sea, lo suficiente para irme del edificio, no más. Ahí no usé glucosa ni usé grasa. No usé glucosa ni siquiera. El segundo sistema energético es otro que provee ATP también muy rápido, ¿sí? La fosfocreatina, pero también se gasta muy rápido, ese no me da más de 1 minuto. Entonces me permite salir del edificio en el temblor y de pronto que yo tuve allí como dificultad porque todo el mundo salió, entonces me tocó salir corriendo por otro lado, entonces no me demoré 10 segundos, sino que me demoré 1 minuto. Vale, salí con esos 2 sistemas energéticos, pero no quemé glucosa y menos grasa. El siguiente sistema energético, ahí sí es la glucosa. Y la glucosa dentro de la célula tiene dos espacios para formar energía. Una célula, acuérdense, una célula que tiene aquí un núcleo y flotando hay mitocondrias, hornos quemadores formadores de energía. La glucosa en el citoplasma, dentro de la célula, sin haber entrado a la mitocondria, tiene el mecanismo para producir ATP, energía. Ese es el tercer sistema energético. Entonces, ese sistema energético de producir glucosa sin entrar a la mitocondria, produce ATP, pero no es mucho, pero lo produce. Eso me va a dar a mí como media hora. Esa glucosa es la que les había dicho que está en los depósitos de glucosa cuando yo como carbohidrato, lo que no se convirtió en energía porque no había más requerimiento, empezó a depositarse en los depósitos de glucógeno. Y el resto va para los depósitos de grasa. Acuérdense de todo esto, ahora le hayan podido seguir el hilo a esto. Entonces ese sistema energético me da como media hora. Y ya cuando esa glucosa entra a la mitocondria, ahí sí me va a dar horas. Y a la mitocondria no solo entran los carbohidratos, sino que si hace falta, entran proteínas y entra grasa. Ahí viene la beta oxidación de las grasas. Ahí es donde la grasa se va a volver entonces energía. Después de haber hecho ejercicio durante más o menos media hora, empiezo entonces ya de la lipólisis a empezar a
quemar grasa. Fíjense, por eso es tan complejo, porque entonces ese ya es el otro sistema. Cuando empiezo a usar proteína y empiezo a usar grasa. Si uso mucha proteína, estoy consumiendo el músculo. Entonces lo mejor es usar grasa. Pero para que todo esto funcione adecuadamente y no se me consuma el músculo y use la grasa de manera efectiva, yo tengo que haber sobrevivido esa media hora con esa glucosa, porque acuérdense que el ATP se consumía en los primeros 10 a 60 segundos. Esa media hora haciendo ejercicio me la provee la glucosa. Si yo no estoy comiendo porque me dio por hacer ayuno o porque me dio por hacer dieta keto y no estoy consumiendo, entonces paso un día, paso otro día, se me acabaron los depósitos de glucógeno, ¿sí? Entonces no tengo cómo coger esa glucosa y sobrevivir media hora haciendo ejercicio. Y resulta que mientras se activa, y si no estoy con un entrenamiento metabólico, la quema de grasa no va a ocurrir hasta dentro de media hora. Entonces resulta que me da la pálida, termino entonces ahí sí consumiendo el músculo, ¿sí? Entonces hago ejercicio, pero terminé la jornada de ejercicio con menos músculo. Y la grasa ahí se quedó. Ah, bajé de peso, sí, bajé de peso, porque el músculo pesa 3 veces más. Pero no reduje la grasa, que era lo que yo quería. Bueno, acá nos están diciendo que ya, madre mía, ya completamos 1 hora. Y por ejemplo, no hablamos del hígado graso, qué injerencia tiene los carbohidratos para formar hígado graso, porque tienen mucho que ver. Pero entonces, ¿cómo hacer para comer el carbohidrato y que no se me forme ese hígado graso? ¿Cómo tratarlo? Pero yo creo que nos va a tocar parar acá y dejarlo para una próxima sesión, porque este es un tema en el que además nos toca ir despacio para poder asimilar todo este conocimiento que hasta hoy espero que haya sido muy útil, pero sí que les voy a proponer que hagamos una segunda sesión, ¿sí? Para que hablemos de la fructosa, el azúcar de las frutas, de cómo hacer para que no formemos hígado graso, y si ya lo tenemos, cómo lo vamos a manejar. Y entonces, si no es la dieta keto y no es el ayuno, entonces ¿cuál es la dieta? Les voy a dar un brochazo. Una dieta mediterránea es una excelente opción, baja en grasas saturadas, proteínas de alta calidad, carbohidratos complejos de bajo índice glicémico. Esa es una dieta mediterránea. Ahora, ¿cómo pasamos del sancocho a la dieta mediterránea? Bueno, eso es un tema complejo. Vamos a dejar hasta acá y vamos a hacer una segunda sesión, porque todavía nos queda mucho por hablar y por aprender. Espero que hayan asimilado esto. En la siguiente sesión, entonces, hacemos un repasito rápido de todo lo que hablamos hoy y continuamos un poco más. Bueno, se nos cumple el tiempo. Mil gracias por habernos acompañado. Gracias por ese interés, porque finalmente el objetivo es ser saludables, tener calidad de vida hoy y aumentar esos años de vida, y que cuando lleguemos a los 80, 90, primero que todo que lleguemos, y que lleguemos bien, con cerebro, no con la diabetes tipo 3, con Alzheimer, donde no reconozcamos a los hijos, a los viejos, y que nos cambien el pañal y tal. Listo, muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Un abrazo a todos.